Bien. El hexagrama que llevamos hoy, como acabo de enunciar antes de entrar en el preámbulo, es el hexagrama número 49. Hola, Bienvenida, Mónica. bienvenida. Bueno, aprovecho para presentarte a Elena, una alumna primigenia, por decirlo así, de hace 20 años, que ha tenido bien incorporarse hoy en nuestra clase. Qué bien. Mónica, Elena. Bien, Hola, dicho Elena. esto, vamos con el hexagrama número 49. Como acabo de decir, abarca una amplitud tan grande como desde la pelecha, con cuya explicación entra el texto clásico a explicarnos. Recuerdo, el texto tiene 3150 años y en el ámbito de la naturaleza, uno de los elementos en los que uno percibe el cambio, pues por ejemplo en la pelecha de los pájaros o en el cambio de piel de la serpiente, en el orden de los días, el día y la noche, en el orden de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, en el orden de los meses, enero, febrero y marzo. Es decir, el cambio es una constante, incluso en nuestra íntima biología. Las células están constantemente en cambio. Ya lo decía tanto el maestro Confucio en Extremo Oriente como Heráclito en Occidente, ¿no? Nadie puede sumergirse dos veces en el mismo río. La apariencia del río es la misma, pero el agua que te moja es diferente, de manera que todo está sometido a cambio. Pues este es el hexagrama que llevamos hoy y que abarca, pues, como he dicho, desde esas mudas animales, los cambios de estaciones, las revoluciones estatales o el cambio en nuestra propia existencia de un estado a otro. Bien, este hexagrama, volviendo al orden inicial en que suelo explicar las clases, pues está el 49, está entre el pozo, que se refiere a los elementos fundamentales de la convivencia, el agua, imprescindible para cualquier actividad vital y para cualquier tipo de condimento, y que sirve para alimentos básicos, tanto de la planta como de animales o del ser humano. El 48, el pozo, esa alusión a donde estamos inicialmente congregados en torno a lo fundamental, a lo elemental, el agua, y el cambio está en medio de entre este hexagrama y el 50, que es ya la capacidad de, por medio de la penetración de lo inmediatamente visible, ser capaz de transformar un trozo de palo en un arado, la percepción de una flor, de una mariposa, convertirla en una inspiración de carácter poético, o a través de la reflexión de los elementos constitutivos en torno al pozo, de decir, con agua y tierra se puede iniciar un principio de cemento, es decir, entre los elementos iniciales de la convivencia en civilidad hasta la transformación por penetración y elevación de la claridad intelectiva del ser humano, de aquellos elementos, en algo digno de elevación y capaces de constituir y construir una colectividad cultural, donde no solo nos servimos de elementos inmediatos como el palo, el agua, la piedra, sino de ya elementos construidos por transformación a través de la penetración mental y la elevación a claridad por medio de los elementos internos de la intelección humana, los convierte de lo elemental en elementos de coordinación de la civilización. Pues en el intermedio, entre uno y otro estado, tenemos el hexagrama número 49, que por medio
de su elemento nuclear, de su hexagrama nuclear. El hexagrama nuclear del 49 es el 44, el control de la debilidad por medio de principios, es decir, controlando nuestra debilidad concupiscente o debilitadora o dispersadora de nuestras energías en vana actividad por medio de principios, pues podemos dar lugar a cambios, a este cambio de entre lo elemental, de conformarnos con los elementos rudimentarios por medio de esa penetración de principios de que está constituido la existencia en el plano cósmico universal, pues podemos por medio de la intelección de la que está dotada el ser humano, elevar lo elemental a elementos de cultura para una convivencia acorde con la dignidad del ser humano. Bien, pues dicha, esbozada esta franja secuencial entre lo elemental y la elevación a carácter superestructural de la cultura, el arte, las ciencias, la espiritualidad en su aspecto más elevado, pues tenemos esta necesidad del cambio que está implícita entre ambos estados y que en su interior pues está fundamentada en el autocontrol de la concupiscencia sensual que debemos controlar por medio de principios para elevar a la dignidad espiritual del ser humano. Bien, pues aquí está. Dicho esto, vamos a ver un poco la propia estructura del hexagrama 49, que ya nos va a decir del cambio. Porque en el trigrama inferior o interior, que son equivalentes inferior e interior, como sabéis en la estructura, es Li, la claridad. Y encima de Li tenemos a Tui, que es lo sereno, pero que en su aspecto menos beneficioso para el ser humano, pues significa sensualidad, exceso. Porque así como Tui efectivamente significa serenidad, pero también significa satisfacción sensual a través de la boca, con todo lo que implica, desde el beso, en el apasionamiento sensual, hasta el beber vino o el comer, que en toda su medida, en su debida medida, el intercambio con los pares tiene una capacidad de autorregeneración, porque en función de la relación con los pares podemos regenerarnos. Con los pares es con los que son iguales, no con los que nos han tocado como compañeros, ¿no? De trabajo, por ejemplo, quienes nos encontramos en la calle, sino aquellos que selectivamente nos reunimos para intercambiar y crecer con los pares. Bien, el aspecto bueno es este, la capacidad de regenerador. Pero el aspecto corrosivo es que el exceso de confianza, como decimos popularmente, da asco, ¿no? Porque cuando te has pasado de copa, ya no regenera, sino que el más atrevido te echa el abrazo encima, te echa el aliento alcohólico encima, por no hablar de otro tipo de miasma, y además te echa encima toda su falta de escrúpulos que se le han ido porque se han diluido las barreras éticas, y lo mismo te habla de lo impertinente que de lo sagrado. Bien, pues daos cuenta, vamos a juzgar un poco esta combinación de elementos. Resulta que en términos colectivos, vamos a tratarlo el 49 como elemento de la sociedad colectiva en la que vivimos, resulta que la claridad, la luz, está abajo. Li, el hexagrama el trigrama Li, la claridad,
está abajo. Y arriba está TUI. Trasladar esto al ámbito de lo social. Tenemos un pueblo que es preclaro y encima del pueblo tenemos a una élite que es holgona y sensual. No digo nada, que cada uno lo asocie como quiera al contexto político que más le convenga. La corruptela, el sentarse en la poltrona que nadie abandona. Cuando el pueblo que contiene la claridad se ve oprimido en tales circunstancias, está a punto de querer subvertir ese orden. Esto da lugar a las condiciones previas para el cambio. Sin embargo, no todo el que tiene, para que se pueda producir un cambio, no solo hace falta tener claro que lo que hay arriba está corrupto, que están arriba les sobra todo en exceso, lo material, y lo que me cae a mí abajo son las migajas y encima la tengo que aguantar, y puede tenerlo claro, pero para que pueda producirse el cambio hace falta que a esa claridad esté investida de la suficiente energía como para poder cambiar y que ocupe la proximidad con los resortes, porque un sabio aislado, un ermitaño, aunque pueda tener los elementos racionales para enderezar una sociedad decadente, como es desconocido y no tiene ningún ascendiente, nadie que lo oiga ni está cerca de los elementos burocráticos que puedan producir el cambio, pues por mucha sabiduría que tenga, no puede producir el cambio. El que tenga mucha energía, pero esté igualmente alejado de los elementos que necesitan para cambiar una sociedad, porque para cambiar una sociedad no solo basta tener el conocimiento, digamos, estructural, sino también el acceso burocrático a la judicatura y a la parte ejecutiva para poder hacer ese cambio con el menor daño posible para ninguna de las partes, como sucede en el mundo animal o como sucede en el mundo de las estaciones, que se producen los cambios sin ninguna alteración violenta. Y el prototipo de la naturaleza debe ser siempre una guía para el ser humano, de la misma manera que el pájaro o la serpiente al cambio de pluma o de piel no tienen necesidad de matar a sus congéneres, el ser humano para producir un cambio debería producirlo también en base a la inteligencia, pero esperando las condiciones pertinentes para poder efectuarlo con el menor derramamiento de sangre posible, y si es posible y lo es deseable, sin ningún derramamiento de sangre. Bien, pues a todo este tipo de conceptos alude el contenido sapiencial y oracular del hexagrama número 49. De manera que, dicho esto, si lo habéis obtenido sin mutación en ninguna línea, solo con líneas estables, pues nos vamos a la lectura del Rey Wen. Dice el Rey Wen: la revolución. En tu propio día encontrarás fe. Ya esta expresión de en tu propio día encontrarás fe está hablando de la pertinencia de esperar que las condiciones maduran para que la fe que uno anhelaba que llegara en algún momento las condiciones, pues se den. Hay que estar con el hexagrama 49, hay que estar al loro, por decirlo de una manera llana, de los elementos que van a anunciar el cambio. Como por ejemplo, antes de entrar en la clase, hemos denotado a nivel atmosférico el cambio de estación en el que estamos recientes, ¿no? Ahí ya tenemos estornudos, ya tos. Bueno, está claro que ha habido un cambio de estación, ¿no?
Pues bien, previamente para cualquier tipo de cambio, en el caso de que hayamos hecho una consulta, pues ya nos está previniendo de que estamos en el umbral de un cambio y que debemos alertar nuestras expectativas para captar los signos. Ay, mira, ya las nubes, ya el fresquillo de por las mañanas o por las noches, ya los signos me están anunciando que la cosa está madurando. Lo digo para no precipitarse, como veremos en las líneas, en producir el cambio cuando no tenemos la posición adecuada para producirlo indoloramente e incruentamente, como es deseable, y con total eficacia, porque también nos podemos estrellar. Bien, sigo con el enunciado del Rey Wayne. Elevado éxito, propicio por la perseverancia, es decir, es propicio el elevado éxito por medio de que nos mantengamos con rectitud en nuestros principios, al loro y con rectitud, perseverando en nuestra rectitud. Dice que de esta manera, si lo hacemos de esta manera, si afrontamos en la consulta que acabamos de hacer en relación a lo que quiera que lo hayamos hecho, si lo afrontamos de esta manera, se va a desvanecer pronto el arrepentimiento. El arrepentimiento alude a esa inquietud interna de decir, estaré perdiendo el tiempo, estaré dejando pasar el tiempo. No, si lo haces de esta manera y estás al loro para percibir los signos del tiempo, no va a haber arrepentimiento, porque lo vas a producir cuando se llegue. Entre tanto, conserva tu rectitud y tu fe en estar pendiente de atisbar en cuanto aparezcan los elementos para el cambio. Dice, continúa el Rey Wayne en su dictamen con la imagen, porque como sabéis, tiene la sentencia dividida en sentencia e imagen. Pero ambos términos lo que hacen es arropar una coherencia interna para la comprensión de aquellos elementos que escribir para dar con buen pie lugar al cambio. Bien, en la imagen, como digo, dice el Rey Wayne. Así ordena el noble la cronología y clarifica la época. Bueno, pues está aludiendo a lo que antes hemos hablado, ¿no? Al principio los hombres ya fueran en Mesopotamia o en la China tradicional, lo primero que tuvieron que discernir era la diferencia entre el día y la noche, entre las distintas semanas, es decir, cuando llega la época de siembra, cuando es bueno sembrar, cuando se siembra tal cosa y cuando no, cuando es bueno arar, cuando es bueno cosechar. Es decir, es fundamental establecer esta cronología. Pues igualmente, cuando tratamos de hacer un cambio, ya sea en el gobierno, ya sea en nuestros hábitos o ya sea en nuestra perspectiva en relación a lo que acabamos de consultar, que es en relación a alguien o en relación a algo que querríamos hacer, comprar o meternos en un curso, en lo que quiera que sea. Ir estableciendo los periodos previos para producir el cambio de manera que la fe coincida con las condiciones adecuadas para producirlo, pues conforme a la claridad, signo interior, y conforme a la serenidad, resolverlo para el exterior, signo superior, tui. Claridad, energía en el interior, energía que controla las deficiencias de las posibles debilidades que nos tienten, energía creativa para controlar las debilidades, no hacer un cambio arbitrario, no hacer un cambio arribista, no poner en los lugares lo que no corresponde, ni a los amigos ni a uno mismo, no tomar decisiones arbitrarias por autocomplacencia, sino conforme a principios y serenamente resolver. Bien, pues con esto, queridos amigos, creo que hemos esbozado las directrices principales para que podáis abordar adecuadamente la consulta en relación a lo que quiera que hayáis propuesto. Que os responda el oráculo o os oriente.
Ahora vamos a entrar, como siempre, en el orden de las líneas. Ya os remito, todos tenéis cierta experiencia, algunos mucho, otros menos, pero ya tenéis algún conocimiento. El orden de la estructura también nos habla. Como veréis, el lenguaje de I Ching es múltiple. Nos habla desde las líneas, nos habla desde el anterior, desde el orden de la secuencia, nos habla desde el nuclear interior, nos habla en la estructura lineal. Pues bien, la estructura lineal tiene importancia. Bueno, esto además se aclara muy rápidamente. No es lo mismo estar en el principio de un curso de lo que quiera que sea. Quiero aprender sánscrito y estoy en primero. O quiero aprender medicina y estoy en primero. Esto sería una primera entrada estructural, primera línea. No es lo mismo que estar en primero que estar en quinto, ¿no? O que haber terminado la carrera en la línea sexta. O estar en pleno apogeo de la gobernación, en la quinta línea, o en la segunda, que es central, en fin, el orden de la estructura. Con esta alusión yo lo que pretendo es que os coloquéis vosotros, para no extenderme yo más en el orden de la estructura, de que os vayáis situando siempre que hablamos de una línea, que sepáis más o menos qué posición estructuralmente estáis ocupando y por tanto el orden de la respuesta también está haciendo alusión a qué orden en la estructura de vuestra vida, de vuestro intelecto, de vuestra madurez, de la madurez en relación al caso, se está produciendo la impronta de querer actuar o de querer indagar o de querer conocer. Bien, pues entonces estamos en una estructura que alude a cambio, a revolución. Que ya digo, puede ser, voy a cambiar la forma de alimentación, voy a cambiar de estudio, voy a cambiar de ciudad o voy a cambiar de pareja o voy a cambiar de estado espiritual. Bien, pues está en un primer estadio. Primera línea, estructuralmente, abajo. Estamos en el inicio. ¿Qué nos dice el Duque de Zhou? Pues el Duque de Zhou dice que uno debe ser envuelto en la piel de una vaca amarilla. Ahora os explico, no tengáis prisa. Os explico lo de la piel de la vaca y lo de amarilla. Bueno, sabéis que de la piel de la vaca se extrae el cuero. El cuero es resistente, ¿no? Las cuerdas de cuero, las tiras de cuero son muy resistentes. Por tanto, la piel de vaca alude a resistencia, a fuerza. El color tiene también su implicación pedagógica. No ha dicho, ni ha dicho vaca ni amarillo de manera arbitraria. El Duque de Zhou sabe muy bien la interpretación de lo trascendente, y lo trascendente en este caso es que debe ser uno envuelto, atado, no de cualquier manera, no con un hilo deshilachado, no con algo que se va a romper, sino átame con la piel. Es conveniente que te ates con la piel, con cuero, pero con un cuero amarillo. Es decir, un cuero amarillo es noble. El amarillo alude al color del oro, y el oro, más allá de su valor material, tiene el valor de la nobleza que se le ha atribuido en todas las culturas y que como elemento noble de la tabla periódica sin duda tiene. El noble, el oro, significa nobleza de espíritu, trasladado al lenguaje de las mutaciones que está dirigido al ser humano. Es decir, átate poderosamente como si fuera con cuero y no al noble, para no moverte. Átate. Tú, daos cuenta, en la correlación a la pregunta, nosotros estamos preguntando. El arquetipo que nos ha salido es el 49. La revolución, el cambio. Pero estamos en una primera línea. Como he aludido antes, estamos en el principio.
y te dice el oráculo, que tiene un carácter trascendente, espiritualmente trascendente. Te dice, no, 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 no. Antes que ir al cambio, primero, átate a la situación en la que estás, pero sé perseverante en tu rectitud, atado al noble comportamiento. No vayas a precipitar un cambio sin estar adecuadamente, interiormente preparado, ni externamente en correlación con el tiempo. En principio, debes atarte al sentido de la nobleza y con la mutación nos lleva al hesagrama número 31, que es el influjo, el cortejo, cortejar un conocimiento, es decir, os hablo ahora un poco de la estructura del hesagrama número 31, que es el cortejo. El trigrama interior es decir, el inferior, es aquietamiento. Aquieta tu ser. Átate con cuero, sé perseverante, átate a la noble instrucción, aquieta tu interior y apertura, trigrama superior del 31, tui, serenamente tu parte superior, no pretendas saberlo todo respecto de lo que pretende, respecto de este impulso, respecto del cambio que tiene, no pretendas saberlo todo y determínate a cortejar en el medio noble las condiciones que aún te faltan por conocer para que puedas atender a los elementos de necesidad que habría que cambiar. Pero en principio no estás en condiciones de poder acometer aquello que has consultado, sino de quitar tu interior y de cortejar información fidedigna en relación a aquello que pretendes y que todavía te falta. Pero si te aquietas y cortejas, podrás obtener la información necesaria para cumplimentar las carencias de este estado tan inicial que tiene como para abordar un cambio en lo que quiera que sea. Bien, con esto creo agotar cierta capacidad de elementos para ilustrar el comportamiento que uno debe tener si ha obtenido como respuesta oracular la primera línea de mutación del hesagrama 49. Bien, como siempre, en nuestra forma de ilustrar las líneas, estamos en otro día, acabamos de hacer una consulta y ahora nos ha salido otra vez el hesagrama número 49, la revolución, el cambio, el mismo arquetipo, pero estamos diferentemente situados que en la anterior línea. Estamos un poco más centrados. Estamos en la línea 2 y recurrimos otra vez a las palabras del Duque de Zhou a ver qué nos tiene que decir para ilustrarnos. Dice el Duque de Zhou: llegado el propio día, se puede revolucionar. Partir trae ventura, ningún defecto. Aquí ya hay, como veréis, un cambio importante. Bien, antes teníamos que cortejar. Ahora ya podemos salir, pero esperar un momento, a ver qué nos tiene que decir el hesagrama complementario que se produce cuando muta esta segunda línea. Pues bien, con la mutación de esta línea segunda, un poquito mejor preparada que la otra, pues nos dice que salgamos, que en su propio día es conveniente. Ya tenemos una cierta información, pero todavía faltan elementos que nos va a dar, la pauta nos la va a dar complementario. El hesagrama complementario por medio de esta mutación es el hesagrama número 43, que es la resolución. La resolución está representada por una única línea débil que está todavía en la cumbre de 5 líneas poderosamente pujando.
pero esa línea débil contiene a las 5 líneas. Luego todavía hay algo, y además de carácter negativo, que está en la cumbre. Es decir, hay 5 líneas, tenemos casi todos los elementos favorables para producir el cambio. Pero yo no puedo producir el cambio si el jefe que produce el cambio o la idea capital de este cambio es aún una línea oscura. Es un elemento que tengo ahí en debilidad. Por tanto, el hexagrama 43 dice conforme a la, porque representa un lago en lo alto del cielo. No ya una circunstancia normal del invierno, como cuando uno ve nubes grises y está uno esperando la lluvia, como eso, como el que espera la lluvia, permitidme la redundancia, ¿no? Qué alegría, ha caído ya las primeras lluvias, hasta la naturaleza está exultante, huele la tierra a gloria, los árboles lo agradecen y yo también que me cae encima, ¿no? Bien, pues no, aquí es que hay un lago, aquí es en la transliteración a la modernidad, sería como una amenaza de gotas frías. Va a caer un chaparrón que va a arrasar por rambla de agua. Peligro. Dice el hexagrama, y no habla nunca en vano, el texto, que conforme a la verdad habría que dar anuncio a la propia ciudad, es decir, uno debería estar alertado y si de este proyecto acerca del cual he consultado forman parte más personas, pues debiera uno dar la voz de alarma de que conforme a la verdad todavía hay un elemento de peligro que hay que resolver. Hay que resolver. Es decir, vamos a enfrentar, porque nos lo ha dicho la línea, por expresión del Duque de Show, en tu propio día tiene uno que enfrentar las condiciones del cambio. Pero todavía quedan elementos de debilidad que no están aclarados, bien sean elementos de orden técnico que nos van a producir una falla en el motor. No hemos revisado la correa de distribución y cuando salimos de aquí con la pretensión de ir a San Sebastián, ahí en la Cuesta de la Pedriza se nos rompe la correa y nos ha gripado el motor. Mal asunto. Sí, lo he revisado de todo, sí, menos de la correa de distribución. ¿Vale? Y chasco. Por tanto, hay que tomar una resolución para controlar esa debilidad que todavía debemos despejar antes de iniciar el movimiento del cambio. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues toda la energía del hexagrama es yang, es decir, conforme a las energías de lo creativo. ¿Cuáles son las exigencias de lo creativo? Pues que nuestro propósito contenga la mayor elevación ética posible, el mayor sentido de justicia posible para todas las partes, que lo vayamos a hacer en el principio del cambio cuando aún no hemos enfrentado contrariedades y cuando estemos hartos materialmente, anímicamente, de enfrentar dificultades y no es cuestión de dejarlas, y cuando nos plantee previsiones que no teníamos en cuenta porque las habíamos pensado hace 5 años y las condiciones actuales de esta técnica pues han variado y lo que antes se llevaba en un ordenador hoy necesita una adición de dispositivos que debemos integrar porque la evolución del tiempo no para. Entonces, conforme a principios, afrontar el cambio, no para desalojar violentamente, cosa que está totalmente, la violencia debe estar descartada, así como debe estar descartado cualquier posible implicación personal con la debilidad que gobierna. Es que ¿cómo voy a echar a mi padre, que es el que lleva el gobierno del negocio? Es que ¿cómo voy a quitar a mi hermano? ¿O cómo me voy a quitar yo mismo? ¿Cómo voy a prescindir de esos emolumentos que percibo? Pues sí, si tú eres la debilidad, hay que quitarla. Y si es tu padre, pues también no puede haber una complicidad con la debilidad. Y de la misma manera que no debe quitarse violentamente, no debe permitirse una autocomplaciente tapadera
para nada. Mío es, este defecto mío no tiene importancia en relación a no tiene importancia, y era el que tenías que haber visto, era el mecánico que tenía que haber visto la correa de distribución, pero porque tenías que ir a tomarte una copa con el chico o la chica que te gusta, no la has revisado y al final el coche en las pedrizas te ha dejado tirado. Es decir, con la segunda línea, la respuesta oracular nos está diciendo que debemos salir a afrontar las condiciones del cambio, pero que tenemos que tomar una resolución para desalojar de manera enérgica, pero conforme a principio, la debilidad que todavía tenemos en la cumbre y que nos impide llevar a buen término el proyecto. Bien, pues esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. En otra ocasión, lo que hemos tenido es una mutación en la tercera línea. Vamos, como siempre, a la interpretación del Duque de Zhou, y este nos dice que partir trae desventura, que la perseverancia, es decir, partir trae desventura, pero la perseverancia acarrea peligro. Cuando la palabra acerca de la revolución se haya proferido 3 veces, será bueno dirigirse a él y se hallará fe. Es decir, si voy pronto, si me movilizo inmediatamente, malo. Si me apoltrono y dejo pasar el tiempo, malo. Pues aquí, en términos coloquiales de Román Paladino, hay que estar al loro de que, bueno, es que si me lo han dicho una vez, puede ser una habladuría de alguien muy inquieto que le encanta cambiar los muebles, que le encanta cambiar de pintura, que le encanta cambiar de coche, que tiene la manía del cambio. Ay, no, pues estos zapatos me han quedado muy antiguos y me voy a comprar otros zapatos. Como te conozco, pues no te voy a hacer caso. Pero si me lo dice ese y me lo dice alguien extremadamente ahorrativo, que se le caen los zapatos a tira, pues ya lleva chancleteando, aquello parece la boca de un tiburón abierto, clac, 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 la chanqueta, y me dice, oye, yo creo que convendría cambiar de zapatos. Y tú dices, vale, este es que es muy dejado. Y todavía duda. Pero cuidado, que la advertencia es importante. Si te precipitas oyendo el cambio de zapatos, mal asunto, porque vas a afrontar algo indebidamente, de manera prematura, o eres un despilfarrador, que es también malo. Si acudes al otro, que es excesivamente dejado, pues también puede haber dejado, es decir, puede ser consecuencia de su propia dejadez el hecho de llevar esa chancleta, no porque carezca de dinero o de posibilidades de comprarse unos zapatos. Tampoco alguien dejado es un prototipo a seguir. Pero si te lo dice otro que tiene un cierto equilibrio de centralidad y que es una persona dentro del contexto de tus relaciones y amistades. Bueno, pues esta persona cuando dice algo es como la campana, ¿cómo era? La campana del reloj de Pamplona, ¿no? Cuando marca algo es que es. Lo que este dice va a misa. Bien, pues resumiendo todo esto, que quizás me he extendido excesivamente, vosotros comprimirlo y tener en cuenta que no debéis movilizaros al primer impulso, pero que si perseveráis mucho, aun pretendiendo ser rectos, conservadores, por conservadores se os van a morir las nuevas generaciones porque no les dais caso. No jubiláis a los viejos, no le dais trabajo a los jóvenes. ¿A dónde vais? Aquí se trata, vamos a ver qué nos dice la mutación. La mutación siempre nos dice algo. Y la tercera línea, al mutar,
nos lleva a la plenitud. La plenitud, el actuar. El actuar cuando las cosas están claras, cuando hemos atendido debidamente, no me he ido de ligero, he oído los comentarios y ya la verdad es que es un clamor relativamente popular el hecho de que este jefe es insoportable y que habría que cambiarlo, aunque sea mi cuñado, el hermano de mi mujer, que lo metí por razones de debilidad, pero es que lleva a la empresa a la ruina. José Antonio, perdóname un segundo, perdóname. ¿Estamos en la tercera línea? Sí. ¿Y me has dicho que la mutación es al 55? Al ¿O 17, al 17, a la conformación. es que Y me entendí el creo haber dicho por un raptus linguae, por una deficiencia del lenguaje del 55. Es al 17, la conformación. Vale, gracias. Bien, vale. Gracias. Bien por la aclaración. El 17 es conformarse, salir a conformarse con el tiempo dado. El hexagrama 17 guarda una correlación en el sentido de sincronicidad con el Tao semejante al hexagrama número 10. El hexagrama número 10 es la manera correcta de conducirse en el mundo. Y el hexagrama número 17 es la manera correcta de conformarse en el mundo. Conformarse. Voy a explicar un poco el hexagrama número 17. En virtud de la constitución en trigrama de los arquetipos del hexagrama 17, los chinos aprendieron a la domesticación del caballo, que podéis trasladarlo en nuestro tiempo al coche. Primero hay que aprender las costumbres de doma del caballo. Primero hay que aprender el sacarse el carnet de conducir, pero luego con el caballo, con el coche, vas a poder hacer muchas más cosas que andando a pie. Lo mismo que aprendiendo un oficio o adquiriendo una profesión o una carrera. Primero tú, el elemento yang, te subyuga, perdón, quizás la palabra no es la adecuada, no es subyuga, porque implica cierta vileza, sino que condesciendes a aprender aquella materia que necesitas tú para poder ejercer una profesión o aquellos hábitos que necesitas conocer del caballo para poder montar y alcanzar mayor espacio y poder hacer más cosas que andando, o aprender el manejo del coche y los elementos de conducción. Primero tú te tienes que someter a ese conocimiento para luego poder disfrutar conjuntamente con los elementos adquiridos y a la tarde recrearte, porque también tiene el 17 tiene una relación de pareja y dice es el hombre mayor que corteja a la mujer joven y que en principio debe ser condescendiente para con ella y en su cortejo, y finalmente pues llegan al recreo en las tardes cuando ya ha habido una compenetración entre ambos y pueden tomarse un café o una copa o intercambiar elementos de conversación o de vida mucho más apaciblemente. De la misma manera que cuando ha adquirido el conocimiento de la conducción del coche o de la doma del caballo, puede hacer muchas más cosas que antes. Retrotraído a la línea en mutación, pues con esta línea en la que no nos hemos hecho remolones ni nos hemos precipitado, sino que hemos sopesado las cosas. Oye, me conviene meterme, me precipito con esta muchacha o con este caballo, con este coche, permitidme los ejemplos que antes he puesto, ni me quiero precipitar comprando un coche o un caballo que no me va a servir, o ir a una chica que no creo que ella me corresponda o que me convenga mucho, pero no lo deberé dudar mucho, pues ya se me ha pasado el arroyo, soy el hombre mayor, a ver si al final voy a querer cortejar demasiado y se pasa el tiempo,
si no lo he dudado mucho y me he condescendido yo a prestar atención, a incorporar en mi vida los elementos que me hacen falta para poder asumir el cambio, cuando así lo haya hecho, pues a conformarme con las circunstancias que el cambio requieren para llevarse efectivamente e indoloramente. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es también una posible interpretación para arrostrar la respuesta a la tercera línea en mutación del cambio. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación nuevamente, pero ahora en la cuarta línea, la expresión del duque de Zhou es la siguiente. Dice, se desvanece el arrepentimiento, se halla fe, cambiar el orden estatal trae ventura. Aquí la cuestión ya aparece, hago otra alusión al orden estructural. Estamos en la cuarta línea. La cuarta línea ya hay un salto cualitativo. En la cuarta línea se ha producido un salto cualitativo entre el orden inferior y el orden superior. Esto lo podéis aplicar a cualquier término, a cualquier estructura en la que esté implicado tanto vuestro interés por la consulta como por aquello que consultáis. Estamos ya en un cierto nivel de importancia cualitativa. Hemos dejado la primera línea serían los peones, la segunda línea serían los de los oficiales, la tercera línea serían los de los jefes administrativos, la cuarta línea es de gerentes, aunque no sean propietarios, la quinta línea sería el gobernante y la sexta la del sabio. En la cuarta estamos en esa zona en que estamos sobre los niveles inferiores, pero todavía tenemos por encima a los propietarios o los niveles de gobernación. Pero ya tenemos un nivel importante como trasladado al orden secuencial de nuestra consulta como para poder producir un cambio, el cambio de ciudad, como habla la línea, desvanece el arrepentimiento, se halla fe. Aquí ya tenemos claro lo que debemos hacer. En la anterior estábamos en duda todavía. Habíamos de no dejarnos llevar por los primeros comentarios, pero no demorarlo demasiado. Aquí en la cuarta ya está la fe claramente, de manera que se desvanece el arrepentimiento y vamos a cambiar el orden de las cosas. Cuando se produce esta línea, podemos llevar el cambio de ciudad. Vamos a hacer una alusión histórica, ¿no? Sabéis, por ejemplo, en nuestro mismo país en el que estamos, en el que vivimos, del que somos hijos, pues la capitalidad ha estado en distintas provincias. Voy a mencionar, por ejemplo, Toledo o Madrid, por necesidades siempre de orden estratégico, ya sea de orden de que había mayor congregación de nobles en un entorno que en otro, o por orden bélico, de donde había mayor capacidad de defensa del territorio, ¿no? Bien, cambiar el orden estatal. Esto ha sucedido, por ejemplo, también en la China tradicional, sucedía de esta manera. Pero nunca se hacía un cambio de una manera arbitraria, aunque algunos ejemplos históricos hayan sido por intereses personales. No quiero hacer aquí ninguna alusión, pero creo que alguien se enriqueció muchísimo por el cambio de capitalidad de Madrid. Bien, tampoco voy a entrar en agravio a la historia. Ahí está y cada uno pues, somos responsables de nuestra propia vida. Pero bien, los cambios no deben hacerse arbitrariamente, como ya hemos visto a lo largo de todo el desarrollo del hexagrama y de las líneas, ¿no? Pero aquí ya vamos a hacer un cambio importante. Y con este cambio importante, es decir, aplicarlo a aquello que acabáis de preguntar, ya tenéis fe y ya podéis empezar
a ser elementos de cambiar cosas, de cambiar la distribución de la casa, de echar abajo tabique, de cambiar de Málaga a Antequera. Bueno, Antequera otro centro, ¿no? También ha sido centro de Andalucía en otro momento, ¿no? Antequera. Bien, pues vámonos a Antequera. Ahora de estar allí fresquito, ¿eh? Y ya mismo tenemos allí los mantecados estupendos. Bueno, bien, pues vamos a quedarnos aquí de momento, pero podemos hacer los cambios estructuralmente en nuestra mente. Aquí, con esta línea, nos vamos a preparar a hacer cambios importantes. ¿A dónde nos lleva la mutación? Pues nos lleva al hexagrama número 63. Y el 63, os recuerdo, es un hexagrama que proviene tradicionalmente del traslado de los elementos espirituales y legales que constituyen una constitución en paz, llevarla a su maximización. Cuando hemos extendido la paz, que en el ámbito de la corte y de los cortesanos nobles está perfectamente claro cuáles son las directrices, la hemos logrado llevar con igual claridad y coherencia hasta las colonias. En las colonias hay tanta coherencia y fervor de principios como en el centro de la corte. Es decir, hemos llevado la paz a su máxima extensión posible. Pero ¿qué sucede cuando algo lo hemos llevado a su máxima extensión posible? Pues que agregarle algo o quitarle algo es desvirtuarla. Suponerle que a Mona Lisa, yo genialmente, se me ocurre ponerle un bigote. Y la hago como, bueno, tampoco quiero, tenéis ejemplos en mi mente, ¿no? El ese homo desbaratado con la buena voluntad de una criatura, ¿no? Bien, pues la estropearía. Y si le quito algo a Mona Lisa, le quito la sonrisa porque no me gusta, pues me la he cargado también. Es decir, cuando algo está en su estado maximizado, lo que hay que tener muy buen cuidado es en conservarlo. Por eso las obras de arte se conservan a temperatura ideal y a salvo de las emanaciones de los efluvios corporales de los visitantes de las distintas galerías. Así que como de otros tipos de inclemencias. De manera que el hexagrama 63 quiere decir que con estos cambios que hemos efectuado o que vamos a efectuar, porque acabo de hacer la consulta, y cuando haya asimilado la lectura del Duque de Chow, me voy a poner a cambiar. Con estos cambios estoy llevando el cambio o la necesidad del cambio a su máxima extensión posible, de manera que no deberé estirarlo más, porque el texto oracular del hexagrama 63 dice que al principio Ventura y al cabo Confusiones, referido al hexagrama 63. Es decir, lo que en principio empieza con la paz, cuando tú te duermas en los laureles, lo que va a pasar es que decae en decadencia. Entonces, la paz, como su máxima extensión, en su máxima extensión, lo que necesita es una supervisión de que no decaigan aquellos principios que con tanto trabajo y esfuerzo, recordáis la línea cuarta del cambio, hemos producido el cambio, que no decaigan, que no se rompan, a ver hasta qué punto estiramos la paz sin que se rompa. Si el globo lo inflo más allá de la capacidad que está para la que está diseñado contener, lo voy a romper. ¿De acuerdo? De manera que ojo a la conservación después de producir las líneas fundamentales del cambio. Esta es una posible interpretación para la cuarta línea de mutación. Con la quinta línea, el Duque de Chow nos muestra una imagen
arquetípica de visibilidad. Las rayas del tigre. Las rayas de un tigre. Las rayas de un tigre tienen una función primordial que trasciende incluso la comprensión racional de los seres humanos, porque nadie le ha pintado las rayas del tigre, pero sí tiene el principio de conservación implícito de toda la naturaleza, y los animales son seres perfectamente encajados, inocentes dentro de la naturaleza creada en base a principios espirituales, que todo animal que asoma su naricita detrás de una planta, la gacela, ve inmediatamente las rayas del tigre. ¡Wow! Con el tigre hemos topado. Es decir, allí está el tigre. Las rayas del tigre, en su traslación antropocéntrica a nuestro entendimiento cultural, significan claras líneas de delimitación del cambio. Una constitución perfectamente nítida y clara, transparente entre capítulo y capítulo de la Constitución, para que todo el mundo pueda entenderla. Pues aquí significa que en relación a lo que nosotros hemos consultado, estamos en condiciones de poder establecer perfectamente las líneas necesarias para producir el cambio acerca del cual hemos consultado en su momento pertinente. Y esta mutación sí que nos lleva al hexagrama número 55, que es la plenitud. Se denomina la plenitud. Tiene la claridad en el interior y la actividad de inmediata aplicación en el exterior. En el interior está Li, el sol, la claridad, y afuera está el trueno, como imagen conmocionante, como trepidante aplicación. Nada más adecuado para un sistema jurídico. Daos cuenta, bueno, lamento hacer una alusión a la tardanza de las aplicaciones jurídicas en nuestro contexto. Con esto no pretendo desdecir el orden burocrático, pero como es evidente, desafortunadamente, hay procesos que se demoran infinitamente y que hay que esperar a la judicatura que determine algo. Y lo mismo, se ha muerto quien espera la aplicación de justicia, esperando justicia, ¿no? En el ámbito de la normalidad, pues nosotros andamos con el arquetipo, y el arquetipo siempre tiene perfección. Y la perfección es que cuando uno tiene las cosas perfectamente claras, cuando está clara la aplicación de una ley, lo propio es no demorarla, para no hacer sufrir a aquellos que esperan su aplicación con una espera indebida. Pues dice la aplicación del 55 en su texto: claro como el rayo y móvil como el trueno. No estés triste, has de ser como el sol al mediodía. En la aplicación de aquellos elementos que debes delimitar y que estás en condiciones de poder arbitrar con absoluta diafanidad entre un artículo y otro artículo, la Constitución a aplicar para aquello que acabas de consultar. De manera que a por el cambio. Bien, pues esto es una posible interpretación de la línea quinta. Cuando en otra situación obtenemos la línea sexta en mutación, es la última, obviamente, bien. Aquí se da una ambigüedad que en todo lo humano está siempre presente. El noble termina la labor con elegancia. El vulgar se limita a disimular, a simular elegancia.
Bien, esto supongo que lo entendéis inmediatamente, ¿no? El espíritu noble no solo se conforma con terminar las cosas con diafanidad, sino que además la termina con un estilo elegante. Elige lo más adecuado, lo más armónico, lo más empático con el entorno en el que convive. El vulgar afecta porque se ha producido el cambio y ya él no tiene poder para hacer otra cosa, pues ¿qué hace? Ah, ¿de qué partido gobierna? Ah, bien, pues yo soy de tal adscripción, pues yo soy de tal bandera, pues yo soy de tal credo. Y se van a gloria. Bien, pues tener en cuenta, procurar optar por la elegancia y no por la simulación en la producción de este cambio en la línea sexta, que nos lleva a la línea 13, perdón, al hexagrama número 13, la comunidad con los hombres en lo libre. En lo libre tenemos la obligación de comunicarnos con todo ser, sea de nuestra cuerda o no sea de nuestra cuerda. No vamos a condescender a los principios de otros, porque otros los lleven de otra manera, pero tampoco les vamos a imponer los nuestros. Sí que, sin embargo, vamos a saber discernir dónde están lo que nos conviene y dónde lo que no nos conviene. Bien, pues con esto terminamos las clases de hoy. Muchas gracias, José.